Desde hace un par de meses, había algo en el aire que la inquietaba. Laura no podía señalar exactamente el momento en que empezó a sentir ese pequeño nudo en el estómago cada vez que Alejandro, su pareja, mencionaba a la profesora de la universidad. Al principio, no fue nada. Apenas un comentario casual, como el que uno hace sobre cualquier colega, alguien con quien compartes espacio de trabajo. Pero, como suele pasar con esas cosas, una vez que notas el cambio, es imposible no ver cómo se desarrolla todo a cámara lenta, justo frente a tus ojos. ¿Otra vez con la profesora?, soltó ella una tarde, tratando de sonar casual mientras doblaba la ropa recién lavada. Ah, sí. Tuvimos una charla interesante sobre la teoría de la comunicación, respondió Alejandro, sin levantar la vista del teléfono. El silencio que siguió a esa respuesta era casi ensordecedor. Interesante, pensó Laura. ¿Qué palabra más vaga para describir algo que, aparentemente, era tan frecuente últimamente? Laura no era el tipo de mujer que se ponía celosa con facilidad. Nunca había sido. Pero en las últimas semanas, el nombre de la profesora parecía aparecer en cada conversación. Y no era solo eso. Era el brillo en los ojos de Alejandro, una pequeña chispa que había estado apagada en su relación desde hacía un tiempo. ¿Era algo que él había perdido con ella? Quizás. Y ahora, parecía que lo había encontrado de nuevo, con la profesora. Había algo en la forma en que él hablaba de esa mujer. No eran solo las conversaciones sobre filosofía o comunicación que tenían después de clases. No. Era algo más sutil. Algo que hacía que a Laura se le encogiera el corazón cada vez que él mencionaba su nombre. Como si, sin darse cuenta, ella hubiera pasado a ser un segundo plano en la vida de Alejandro, y esa mujer, tan misteriosa y fascinante, hubiera tomado un papel protagonista. ¿Sabes? Hoy la profesora me dijo que debería considerar escribir un artículo sobre lo que hablamos el otro día, comentó él una noche, mientras se recostaba en el sofá con una sonrisa medio oculta. Vaya, qué considerado de su parte, respondió Laura con una sonrisa que no llegó a sus ojos. El sarcasmo no le faltaba, pero lo que sí le faltaba era el valor para enfrentar lo que realmente estaba sintiendo. Cada comentario que Alejandro hacía, cada vez que mencionaba a esa mujer, le retorcía el estómago como si alguien estuviera apretando una cuerda alrededor de su pecho. ¿Qué estaba pasando entre ellos? No era solo que Alejandro hablara de la profesora. No, era mucho más que eso. Era el hecho de que, cuando él lo hacía, su mirada se encendía de una manera que no lo hacía cuando hablaban ellos dos. Era la emoción en su voz, un brillo casi imperceptible que decía más de lo que cualquier palabra podría explicar. Laura se sentía como una espectadora, viendo cómo su relación con Alejandro se escapaba lentamente de sus manos. A veces, cuando él mencionaba a la profesora, Laura se sorprendía a sí misma recordando cómo era su relación al principio. Las noches largas de conversación, las risas interminables, la complicidad que compartían. Pero ahora, parecía que esa chispa que una vez fue de ellos había sido prestada, temporalmente, a alguien más. ¿No crees que hablas mucho de la profesora?, le preguntó una noche mientras cenaban. La pregunta salió con más despreocupación de la que ella realmente sentía. Alejandro levantó la vista, con una expresión de sorpresa fingida. ¿De verdad? No me había dado cuenta, dijo, con ese tono inocente que, para cualquiera que lo escuchara, sonaría convincente. Pero Laura no era cualquiera. Ella conocía a Alejandro. Sabía cuando estaba jugando con fuego, aunque él mismo no lo admitiera. Las emociones se mezclaban en su pecho. Estaba enojada, claro que sí, pero también dolida. No porque hubiera pruebas de que algo más estaba pasando, no aún, al menos, sino porque sentía que algo en su relación había cambiado y no de la mejor manera. La conexión que una vez compartían estaba debilitándose, desvaneciéndose, y en su lugar estaba creciendo una sombra, algo no dicho, algo que los estaba separando lentamente. En esos momentos de soledad, cuando Alejandro salía tarde de la universidad y ella se quedaba en casa viendo la televisión sin realmente prestar atención, Laura se preguntaba si estaba siendo paranoica. Tal vez es solo mi imaginación, pensaba. Tal vez estoy exagerando. Pero, al mismo tiempo, no podía ignorar la sensación creciente de que algo andaba mal. Y esa intuición femenina, esa pequeña voz en su cabeza, era demasiado insistente como para ser ignorada. Laura ya estaba acostumbrada a los comentarios sobre la profesora. Era casi un ritual, como si fuera un personaje recurrente en una serie de televisión que no le gustaba, pero que no podía dejar de ver. El asunto llegó a un punto crítico en la cena de la facultad, un evento al que Alejandro la había invitado con una sonrisa encantadora, esa que solo usaba cuando realmente quería algo. Va a ser una noche interesante, conoces a mi equipo y, quién sabe, podrías incluso disfrutarlo, había dicho con entusiasmo. Laura, con una mueca sarcástica en los labios,
Había aceptado, aunque sabía muy bien quién sería la estrella de esa noche interesante. El salón estaba lleno de personas que no conocía, con copas de vino en la mano y conversaciones que rondaban en torno a teorías académicas que no le interesaban. Pero allí estaba ella, junto a Alejandro, fingiendo disfrutar cada momento. Y fue entonces cuando la vio por primera vez. La famosa profesora era exactamente como la había imaginado. Alta, confiada, con una sonrisa segura y el cabello perfectamente arreglado. Se acercó a Alejandro como si no hubiera nadie más en la sala, ignorando por completo la presencia de Laura. «Alejandro», exclamó la profesora con una sonrisa deslumbrante. «Mira quién está aquí», dijo él, devolviendo la sonrisa con la misma intensidad. Laura sintió como algo se revolvía en su estómago, pero lo mantuvo bajo control. «Es solo una conversación», se dijo a sí misma. «No significa nada». Sin embargo, la forma en que ambos se miraban y reían de chistes internos que claramente no estaban dispuestos a compartir con los demás, empezaba a resultar insoportable. «Oh, claro, Laura, te presento a la profesora Díaz. Ella es quien ha estado revisando algunos de mis últimos trabajos», dijo Alejandro, casi como una formalidad, y con una mirada fugaz hacia Laura, como si fuera una obligación incluirla en la conversación. «Encantada», respondió Laura con una sonrisa forzada, extendiendo la mano. «El placer es mío», dijo la profesora, sin dejar de mirar a Alejandro, como si las palabras de Laura hubieran sido dichas por alguien invisible. Mientras las risas y las miradas cómplices entre ellos continuaban, Laura se encontró a sí misma en un rincón mental, observando la escena como una mera espectadora. Ahí lo tienes, la película romántica del año. El académico y la profesora, un amor prohibido en los pasillos de la universidad. Su propia voz interna, cargada de sarcasmo, no hacía más que aumentar el malestar que sentía. Y lo peor era que Alejandro no parecía notar su incomodidad. De hecho, estaba completamente inmerso en la conversación, ignorando el evidente distanciamiento emocional que Laura estaba experimentando en ese momento. A medida que la noche avanzaba, Laura se dedicó a observar los pequeños detalles. Las manos de Alejandro, por ejemplo, que, en algún punto, se apoyaron casualmente en el respaldo de la silla de la profesora mientras conversaban. No era un gesto descarado, pero sí uno que indicaba cierta familiaridad. Las risas compartidas, las inclinaciones de la cabeza cuando hablaban en voz baja, las sonrisas cómplices que parecían excluir a todos los demás. Todo eso fue notado por Laura con un dolor creciente. Era como si una grieta invisible se estuviera abriendo entre ellos, y ella no podía hacer nada para evitarlo. ¿Y cómo es que no he escuchado tanto sobre ti, Laura? Alejandro nunca deja de hablar de sus estudiantes y sus trabajos, pero parece que se ha guardado sus mejores historias para sí, dijo la profesora, girándose hacia Laura por primera vez con una sonrisa que era más condescendiente que genuina. «Debe ser porque nuestras conversaciones no son tan intelectuales como las de ustedes», respondió Laura, con una sonrisa tan falsa que dolía. El sarcasmo flotaba en el aire, pero la profesora pareció no percibirlo, o quizás simplemente no le importaba. Alejandro, por su parte, soltó una risita incómoda, consciente de la tensión, pero claramente sin saber cómo manejarla. «Laura, no seas así. Sabes que me encanta hablar contigo», dijo Alejandro, tratando de calmar la situación, aunque con la típica despreocupación de alguien que no veía lo que realmente estaba sucediendo. «¿En serio? Porque últimamente parece que prefieres hablar con alguien más», pensó Laura, aunque mantuvo sus palabras encerradas detrás de una sonrisa que apenas ocultaba su frustración. El resto de la noche fue una mezcla de incomodidad y decepción para Laura. A medida que Alejandro y la profesora seguían con sus charlas profundas, ella se encontró cada vez más desconectada de la situación. Sentía que, de alguna manera, había dejado de ser una prioridad para él, relegada a un segundo plano, mientras alguien más ocupaba el lugar que alguna vez fue suyo. La idea de que pudiera estar siendo reemplazada, aunque solo fuera emocionalmente, la atormentaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Cuando finalmente regresaron a casa, el silencio entre ellos era ensordecedor. Alejandro, aparentemente ajeno a lo que había sucedido, simplemente dijo: «¿No crees que fue una buena noche? La profesora Díaz es increíble, ¿verdad?» Laura lo miró por un momento, sin decir nada, antes de soltar un suspiro largo y pesado. «Sí, Alejandro. Increíble. Totalmente increíble», dijo con el tono más neutro que pudo. Y mientras él se dirigía despreocupado a la cama, ella se quedó en el salón, preguntándose cuánto tiempo más podría soportar esa situación. Laura había decidido que no iba a quedarse de brazos cruzados mientras Alejandro seguía coqueteando con la profesora sin ningún remordimiento. Si él podía disfrutar de interesantes conversaciones con ella, ¿por qué no podía Laura permitirse algo similar con alguien de su propio pasado? Y fue así como,
Después de unos mensajes casuales en redes sociales, acabó organizando una cena con Diego, su exmarido. Claro, no era cualquier ex. Era el hombre con quien había compartido casi una década de su vida antes de que ambos decidieran seguir caminos separados. Y ahora, por alguna extraña razón, un reencuentro con él parecía más que oportuno. La idea surgió con la misma ligereza con la que Laura hubiera decidido ir al cine. ¿Por qué no? Alejandro no parecía preocupado por su relación, así que ella tampoco lo estaría. Diego había sido una parte importante de su vida, y, si bien su matrimonio no terminó de la mejor manera, habían conseguido mantener una relación cordial, casi amigable. Cuando él sugirió que cenaran para ponerse al día, Laura vio la oportunidad perfecta. Si Alejandro puede, yo también, pensó, mientras escribía el mensaje de confirmación con una pequeña sonrisa en el rostro. La noche de la cena llegó más rápido de lo que había esperado. Diego la recogió en un coche que parecía sacado de una revista de lujo. Vaya, veo que no te ha ido nada mal, comentó Laura con un toque de sarcasmo mientras subía al coche. Diego sonrió, tan confiado como siempre. ¿Acaso alguna vez te fue mal conmigo?, replicó, sin perder el ritmo. Ella soltó una carcajada. Esa era una de las cosas que siempre había admirado de Diego, su capacidad para desarmar cualquier tensión con una broma. Si bien no era el mejor esposo, había sido un gran compañero en muchos momentos, y su sentido del humor seguía siendo su mayor arma. Llegaron al restaurante, un lugar elegante, perfecto para la ocasión. No podía evitar sentir una mezcla de emociones mientras se sentaba frente a él. Parte de ella se preguntaba si esto era una buena idea. Después de todo, Diego no era cualquier ex, había sido su marido, y eso no era algo que se pudiera olvidar fácilmente. Pero también estaba la parte de ella que quería sentirse libre, que quería demostrarle a Alejandro, aunque él no lo supiera, que ella también podía moverse con soltura en esos terrenos grises de lo emocional. La conversación comenzó con los típicos temas de rigor: el trabajo, la familia, los amigos en común. Pero pronto las cosas tomaron un giro más personal. ¿Y cómo te va en el amor?, preguntó Diego, con una sonrisa pícara que claramente no había perdido con los años. Laura se detuvo un momento, mirando su copa de vino antes de responder. Digamos que, interesante. No sé si esa es la palabra correcta, pero últimamente todo ha sido bastante inesperado, respondió, recordando las escenas con Alejandro y la profesora. ¿Problemas en el paraíso?, Diego levantó una ceja, con ese aire despreocupado que siempre lo caracterizaba. Digamos que el paraíso ahora tiene visitas no deseadas, respondió Laura con sarcasmo, haciendo alusión a la profesora sin mencionarla directamente. Diego la miró con curiosidad. Aunque habían pasado años desde su separación, conocía a Laura lo suficiente como para saber que algo más estaba ocurriendo. ¿Te refieres a otra mujer?, preguntó sin rodeos, dándole un sorbo a su copa. Laura asintió, aunque con una sonrisa amarga. Algo así. A veces siento que soy una invitada en mi propia relación, admitió, sorprendida de lo fácil que era hablar de sus sentimientos con él, algo que había sido imposible en los últimos meses con Alejandro. La noche continuó, y mientras el vino fluía, también lo hacían los recuerdos y las emociones. Diego, con su habitual carisma, no tardó en hacerla reír con historias de los viejos tiempos. Parecía que el tiempo no había pasado, y por un momento, Laura se permitió disfrutar de la compañía de alguien que, a pesar de todo, había sido una parte fundamental de su vida. Siempre supe que era una tontería dejarte ir, dijo Diego de repente, rompiendo el tono ligero de la conversación. Sus ojos la miraban de una manera que hacía años que no veía en Alejandro. Diego, por favor, no empecemos, respondió Laura, intentando desviar la conversación. No, lo digo en serio. Míranos ahora. Aún podemos hablar, reírnos. Lo que teníamos no era cualquier cosa, insistió él, con un tono más suave, casi nostálgico. Laura suspiró. Parte de ella sabía que tenía razón. Habían tenido buenos momentos, pero también había razones por las cuales terminaron. No podía negar que en esa mesa, con una copa de vino en la mano y la mirada intensa de Diego sobre ella, se sentía más valorada de lo que se había sentido en meses con Alejandro. Pero también sabía que este reencuentro no era más que una forma de escapar temporalmente de la realidad. A medida que la cena llegaba a su fin, Laura se dio cuenta de que, aunque disfrutaba de la compañía de Diego, esto no resolvería los problemas con Alejandro. Bueno, ha sido una gran noche, Diego, pero creo que es hora de que vuelva a la realidad, dijo ella, levantándose de la mesa con una sonrisa cansada. ¿A la realidad o a él?, preguntó Diego, sin disimular el tono de desafío en su voz. Laura lo miró, sabiendo que había mucho más detrás de esa simple pregunta. A ambas, supongo, respondió, mientras tomaba su bolso y se preparaba para irse.
Esa noche, mientras volvía a casa en el coche de Diego, Laura reflexionó sobre todo lo que había sucedido. Había sido agradable, sí, pero también le había recordado que huir de los problemas no era la solución. Aunque se sintió tentada de seguir viendo a Diego, sabía que lo que realmente necesitaba era enfrentar la situación con Alejandro. Cuando Laura llegó a casa después de aquella cena con Diego, se sentía extrañamente tranquila, pero también incómoda. Era como si algo dentro de ella estuviera esperando estallar. Abrió la puerta con cuidado, aunque no tenía por qué hacerlo, pues sabía que Alejandro seguía en la universidad, probablemente coqueteando con la profesora en alguna charla que él llamaba inofensiva. Pero, a esas alturas, ¿qué era inofensivo en su relación? Las líneas entre lo permitido y lo prohibido parecían haberse desdibujado hace tiempo. Mientras se descalzaba en el pasillo, miró alrededor de su hogar. Todo estaba en su lugar. El sofá impecable, las fotos familiares en los estantes, el aroma del incienso que a veces encendía para sentirse más en paz. ¡Qué ironía!, pensó, todo parece perfecto por fuera, pero por dentro... Era casi como si su relación fuera una de esas velas aromáticas que prometen paz y serenidad, pero que se consumen rápidamente por dentro, hasta apagarse sin que nadie lo note. Laura dejó caer su bolso en la mesa y fue directamente a la cocina, donde sirvió una copa de vino tinto. El mismo vino que había compartido con Diego durante la cena, aunque esta vez el sabor era distinto. ¿Sería porque ahora estaba sola? O tal vez porque, en el fondo, sabía que estaba a punto de tener una conversación que podría cambiarlo todo. Estaba cansada de callar, de pretender que las cosas estaban bien. Si él puede tener su flirteo con la profesora, yo también puedo hablar claro, pensó con determinación. Al cabo de una hora, Alejandro llegó a casa, como siempre, arrastrando los pies y con ese aire de falsa tranquilidad que tanto la molestaba últimamente. No dijo nada al entrar, solo soltó las llaves sobre la mesa y se dejó caer en el sofá, mirando el televisor como si el mundo a su alrededor no existiera. Laura lo observó desde la cocina, tomando otro sorbo de vino y tratando de controlar la mezcla de emociones que la atravesaban. No era enojo lo que sentía exactamente. Era más bien una especie de decepción profunda, como si todo lo que una vez habían construido se estuviera derrumbando lentamente. ¿Qué tal la charla?, preguntó Laura desde la cocina, con un tono que escondía un sutil sarcasmo. Alejandro levantó la vista y esbozó una sonrisa, esa que ella conocía tan bien. Bien, interesante como siempre. ¿Por qué?, respondió él, sin apartar la vista del televisor. Laura se acercó lentamente, dejando la copa de vino sobre la mesa frente a él. Solo me pregunto cuán interesante puede ser para que llegues tarde todos los días, dijo, cruzándose de brazos. Alejandro se removió en el sofá, incómodo, pero tratando de mantener su compostura. No empieces, Laura, sabes que es solo trabajo. La profesora y yo estamos organizando unos proyectos importantes. Proyectos importantes, pensó ella, casi riéndose de la ironía. Claro, muy importantes, sobre todo cuando su nombre era mencionado en cada reunión, como si ella fuera la única persona con quien Alejandro podía discutir cualquier tema relevante. Laura respiró hondo. Sabía que no podía seguir con este juego de indirectas. Mira, Alejandro, empezó, sentándose en el sofá frente a él, no soy tonta. Sé lo que pasa, aunque tú quieras hacerme creer que todo esto es inofensivo. Pero, sinceramente, ya estoy cansada. Cansada de que me trates como si no me diera cuenta de nada. Alejandro frunció el ceño, claramente desconcertado por el cambio de tono. ¿De qué estás hablando? No hay nada entre ella y yo, respondió, con ese tono defensivo que solo lograba irritarla aún más. Laura soltó una carcajada amarga. ¿Nada? Alejandro, por favor. Si pasas más tiempo con ella que conmigo. Y no me vengas con el cuento del trabajo. Sé perfectamente lo que es un coqueteo, aunque tú quieras disfrazarlo de profesionalismo. El silencio que siguió a esa declaración fue pesado. Alejandro se levantó del sofá, como si el simple acto de moverse le diera alguna ventaja en la discusión. Esto es ridículo. No puedo creer que estés insinuando que estoy teniendo una aventura con mi profesora. Sabes que no es así. Laura lo miró fijamente, sintiendo que sus palabras, aunque intentaran sonar firmes, no lograban convencer ni a él mismo. No hace falta que sea una aventura física, Alejandro. El problema es que te estás alejando, te estás desconectando de mí. Y lo peor es que ni siquiera lo admites. Él se quedó quieto, como si de repente no supiera qué decir. Esa era la verdad que Laura había estado queriendo decir durante meses. No se trataba solo de la profesora, se trataba de la distancia, del vacío que cada vez se hacía más grande entre ellos. Y lo más doloroso era ver cómo Alejandro se negaba a aceptarlo. Entonces, ¿qué propones?, preguntó él, cruzándose de brazos, claramente a la defensiva. Laura lo miró,
sintiendo una mezcla de tristeza y frustración. No lo sé, Alejandro. Pero lo que sé es que esto no puede seguir así. Estoy cansada de sentirme como una extraña en mi propia casa, en mi propia relación. El ambiente en la sala se volvió tenso. Alejandro no dijo nada, solo se dejó caer de nuevo en el sofá, mirando al vacío como si buscara una respuesta que nunca llegaría. Laura, por su parte, sabía que esta conversación no iba a solucionar todo, pero al menos había logrado decir lo que llevaba tanto tiempo guardando. Y aunque no supiera qué vendría después, estaba dispuesta a averiguarlo. Después de aquella conversación tensa y cargada de emociones, Laura y Alejandro no volvieron a hablar del tema por unos días. El ambiente en casa había cambiado. El aire se sentía denso, casi irrespirable. A veces, Laura se preguntaba cómo algo tan intangible como el silencio podía pesar tanto. Las horas que compartían juntos ahora estaban llenas de esos momentos incómodos, como si las palabras no pudieran fluir libremente entre ellos, aunque ambos lo intentaran. Un par de días después de su enfrentamiento, una noche en la que Laura se sentía especialmente agotada por todo lo que estaba sucediendo, decidió no esperar más. Se sentó en el sofá, con su copa de vino habitual en la mano, y miró hacia la ventana, donde las luces de la ciudad brillaban indiferentes a su caos interior. Alejandro estaba en la cocina, hurgando en la nevera, buscando algo con que distraerse, como siempre hacía cuando no quería lidiar con una conversación seria. Parece que la nevera tiene todas las respuestas que necesitas, ¿eh? Dijo Laura con una sonrisa sarcástica, sin apartar la mirada de las luces exteriores. Alejandro levantó la cabeza, frunciendo el ceño, claramente desconcertado por el comentario. ¿Perdón?, preguntó, cerrando la puerta de la nevera y dirigiéndose hacia el sofá donde estaba Laura. Ella lo miró de reojo, como si sus palabras fueran tan obvias que no merecían una explicación. Pero aún así, decidió aclararlo. Nada. Solo que últimamente pasas más tiempo con la nevera abierta que hablando conmigo, dijo, su voz bañada de un sarcasmo ligero, pero lleno de dolor. Alejandro soltó un suspiro, esa clase de suspiro que parecía cargado de un cansancio acumulado, no solo físico, sino emocional. Se sentó a su lado, manteniendo una distancia prudente, como si ese pequeño espacio entre ellos pudiera mantener las tensiones bajo control. Mira, sé que no hemos hablado mucho estos días, empezó Alejandro, con una voz más suave de lo habitual. Laura soltó una risa amarga antes de que él pudiera continuar. Una de esas risas que no tienen alegría, solo resignación. No hemos hablado nada, Alejandro. Nada, respondió ella, enfatizando la última palabra. Y lo peor de todo es que no sé si es porque no tienes nada que decir o porque no te importa. Alejandro bajó la mirada, incómodo. Laura sabía que estaba tocando una fibra sensible, pero no le importaba. Había pasado demasiado tiempo callando sus emociones, intentando ser la comprensiva en la relación, y ahora estaba cansada de ese papel. Claro que me importa, Laura. Solo que, no sé qué decir. No quiero empeorar las cosas, respondió él, en un tono que pretendía ser conciliador, pero que sonaba más a una excusa mal disimulada. Laura dejó la copa sobre la mesa y se giró para mirarlo directamente. Esta vez no había rastro de sarcasmo en su voz, solo una profunda tristeza que llevaba semanas acumulándose. ¿Sabes qué es lo peor, Alejandro? Que a veces siento que ya no te reconozco. Como si esa persona con la que decidí compartir mi vida hubiera desaparecido y en su lugar estuviera alguien a quien apenas conozco, dijo, su voz quebrándose ligeramente al final. Alejandro se quedó en silencio, con los ojos fijos en sus manos, incapaz de sostener la mirada de Laura. Sabía que ella tenía razón. Durante semanas, había sentido lo mismo, pero se había negado a admitirlo. La relación que una vez habían tenido, llena de risas y complicidad, ahora era solo una sombra de lo que había sido. No es que no me importe, Laura, repitió él, como si decirlo más veces hiciera que fuera verdad. Solo que, no sé por dónde empezar. Me siento perdido. Laura lo miró fijamente durante unos segundos, dejando que sus palabras resonaran en su mente. Parte de ella quería gritar, decirle que no era suficiente, que no bastaba con sentirse perdido si no hacía algo para remediarlo. Pero otra parte, la parte cansada, solo quería que todo terminara de una vez. Pues bienvenido al club, Alejandro. Todos estamos perdidos aquí, dijo ella, con un tono que mezclaba sarcasmo y una sinceridad devastadora. Pero ¿sabes qué? Yo, al menos, estoy intentando encontrarme. El silencio que siguió a sus palabras fue tan espeso que Laura casi podía escucharlo. Alejandro permaneció quieto, sin saber cómo responder. Sabía que Laura tenía razón, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que tal vez ya era demasiado tarde para arreglar las cosas.
Laura se levantó del sofá y se dirigió hacia la habitación. No iba a seguir luchando una batalla que parecía perdida de antemano. Sabía que merecía más que esos silencios incómodos y esa indiferencia disfrazada de preocupación. Mientras cerraba la puerta detrás de ella, no pudo evitar preguntarse cuánto tiempo más podrían seguir viviendo en esa burbuja de aparente normalidad antes de que estallara por completo. Y, lo más importante, si realmente valía la pena intentarlo. El día que Alejandro finalmente decidió hablar de lo que realmente había sucedido en esa cena con la profesora, la tensión en el aire era tan palpable que Laura casi podía cortarla con un cuchillo. Estaban sentados en la sala, cada uno en un extremo del sofá, como si el espacio físico entre ellos pudiera amortiguar el impacto de lo que estaba por decirse. Laura, cansada de tanto silencio y evasivas, cruzó los brazos, se inclinó hacia él y lo miró con una mezcla de cansancio y sarcasmo, esa combinación peligrosa que siempre anunciaba una conversación complicada. «Bueno, Alejandro, ilumíname», dijo Laura, alzando una ceja con una media sonrisa que no tenía ni un rastro de humor. ¿Cuál es la gran verdad que te has estado guardando? Porque, claro, no flirtearías con una profesora sin motivo alguno, ¿verdad? Alejandro soltó un suspiro largo, de esos que uno da cuando sabe que lo que viene no va a ser bonito. Su mirada evitaba la de Laura, enfocándose en algún punto indefinido del suelo. No fue como tú crees, Laura. Empezó, aunque incluso él sabía que esa frase nunca ayudaba. Es decir, sí, fue una cena, pero no fue nada más que eso. Laura se rió, una risa que sonaba amarga y cargada de ironía. Ah, claro, una cena. Solo una cena. ¿Te das cuenta de cuántos desastres han comenzado con la excusa de solo una cena? Respondió ella, soltando las palabras como si fueran balas, una tras otra, sin pausa. ¿Y qué pasó después de esa cena tan inofensiva? ¿Una copa de vino? ¿Una conversación profunda sobre la última investigación de la profesora? Alejandro cerró los ojos por un momento, como si el simple acto de parpadear lo ayudara a encontrar una forma de calmar la tormenta que se avecinaba. Sabía que lo que dijera a continuación determinaría el futuro de su relación, y en ese instante dudaba de si quería salvarla o no. No hubo nada más, dijo finalmente, con una firmeza que sonaba a desesperación contenida. Fue una conversación, nada físico, ni emocional. Te lo prometo. Laura lo miró, intentando descifrar si había alguna pizca de verdad en sus palabras. Durante un momento, el silencio entre ellos volvió a instalarse, pero esta vez no era incómodo, sino más bien el tipo de silencio que aparece cuando algo importante está por ser revelado. ¿Y por qué, entonces, te tomó tanto tiempo decírmelo?, preguntó ella, su tono más suave pero aún lleno de incredulidad. Si no fue nada, si realmente no significó nada, ¿por qué lo escondiste? Alejandro no pudo evitar una pequeña sonrisa amarga. Sabía que esa era la pregunta del millón, la que había estado evitando incluso para sí mismo. Porque sabía que, aunque no fuera nada para mí, sería algo para ti. Respondió finalmente, sin rodeos. Sabía que te lastimaría, y no quería que lo supieras porque no quería hacerte daño. Laura se quedó en silencio, sus ojos fijos en Alejandro, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Sentía una mezcla de emociones difícil de descifrar: rabia, tristeza, incluso una especie de alivio amargo al saber la verdad, aunque fuera dolorosa. ¿Entonces lo escondiste por mi bien?, preguntó ella, con sarcasmo evidente en su voz. Qué generoso de tu parte, Alejandro. Porque, claro, ocultar las cosas siempre es la mejor manera de proteger a alguien, ¿no? Alejandro apretó los labios, aguantando las ganas de responder de manera defensiva. Sabía que, por mucho que lo intentara, no había forma de salir de esa conversación sin perder algo. Y lo peor de todo es que no estaba seguro de si quería seguir luchando para salvar lo que quedaba de su relación. Sé que lo manejé mal, admitió finalmente, sin rodeos. Pero no sé cómo arreglarlo. No sé si se puede arreglar. Laura sintió una punzada en el pecho al escucharlo. No porque le sorprendiera, sino porque, en el fondo, ya lo sabía. Lo había sabido desde hacía semanas, tal vez meses, pero no había querido enfrentarlo. Ahora que la verdad estaba sobre la mesa, no podía ignorarla más. Lo que no sé, Alejandro, es si quiero seguir intentándolo, dijo ella, su voz calmada pero firme. Porque a veces me parece que ambos estamos tratando de salvar algo que ya no existe. El silencio que siguió a esas palabras fue diferente a los anteriores. Este no estaba lleno de tensión ni incomodidad, era un silencio de resignación, de aceptación. Ambos sabían que estaban en una encrucijada y que la decisión que tomaran en ese momento definiría el resto de sus vidas. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Alejandro, su voz apenas un susurro.
Laura lo miró durante unos segundos más, como si buscara alguna señal, alguna chispa de lo que una vez habían tenido. Pero no encontró nada. Solo vacío. No lo sé, respondió finalmente. Pero creo que necesitamos tiempo. Tiempo para pensar, para decidir si esto todavía vale la pena. Alejandro asintió, sin decir una palabra. Sabía que era lo mejor, aunque doliera. Y con eso, el silencio volvió a caer sobre ellos, pero esta vez no era incómodo ni pesado. Era un silencio necesario, uno que, de alguna manera, les daba el espacio para respirar y enfrentar la realidad. Y así, la verdad salió a la luz, dejando a Alejandro y Laura en una encrucijada emocional. A veces, lo más difícil no es enfrentar lo que el otro hizo, sino lo que uno mismo está dispuesto a soportar. Pero, ¿será que un pequeño respiro será suficiente para salvar lo que alguna vez fue una historia de amor, o es mejor dejarlo ir? ¿Qué harías tú en esta situación? Cuéntanos en los comentarios. Queremos saber tu opinión sobre este tipo de dilemas amorosos. Y si te ha gustado esta historia o conoces a alguien que pueda identificarse con ella, no olvides suscribirte al canal, darle like al vídeo y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias. ¡Hasta la próxima!